Muy buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Hoy estamos jueves. Los jueves es jueves de oración para nosotros. Damos una predicación y más tarde pues enviamos una lista de peticiones de oración para que como iglesia pues desde el hogar oremos unánimes en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu. Así que como siempre, si gustas participar con nosotros en la oración, pues solo pídenos en la lista y te la enviamos por el inbox o por WhatsApp. Así que hoy vamos a ver un tema, se llama ¿qué razones tenemos los cristianos para practicar la oración? Repito, ¿qué razones tenemos los cristianos para practicar la oración? Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de esta predicación. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias, Señor, porque nos permites hasta el día de hoy, Señor, predicar tu palabra. Gracias por todas las multitudes de bendiciones que recibimos a diario, Señor. Gracias por la salud, Señor. Pedimos, Señor, que el Espíritu Santo sea quien prepare corazones y prepare esta palabra, Señor, para que tú seas glorificado, tú seas dado a conocer, tú seas exaltado, Señor. Pedimos, Señor, que tú te glorifiques en la vida de las personas que van a escuchar, Señor. Que tú edifiques a los que ya son tuyos y que conviertas a los que no son, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Ponemos en tus benditas manos esta predicación y, Señor, ten misericordia como la tuviste de nosotros, Señor. Sabemos que eres un Dios de misericordia, Señor. Quebranta los corazones, Señor, que no te conocen. Gracias, mi Dios. A ti sea la gloria, la honra y la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces el tema, repito, ¿qué razones tenemos los cristianos para practicar la oración? ¿Qué razones tenemos los cristianos para practicar la oración? Y mucha gente pues ora y no sabe por qué razón ora. Así que es importante este tema para las personas que están iniciando, y también hay personas que ya tienen tiempo que aún no conocen por qué razón están orando, ¿no? Y todo cristiano debe saber, por el bien de nuestra fe, es muy importante tener entendimiento correcto de la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo en particular, pues lo que tiene que ver con su naturaleza. Y el Señor Jesucristo, tiene dos naturalezas. Era 100% hombre y 100% Dios. O sea, totalmente humano y totalmente divino. Y esas dos naturalezas están en una persona. Es indivisible para siempre, para siempre. Esta es pues prácticamente el entendimiento de lo que es la persona de Jesucristo. Ahora bien, como sus seguidores, debemos aprender de ciertas actividades que fueron un patrón en la vida terrenal del Señor Jesucristo. Y entre ellas pues vemos que es la oración. Y la oración tiene una presencia muy notable en su vida. Podemos ver que bajo cualquier circunstancia que él se encontraba, él oraba. Por ejemplo, si vamos a Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16, allá dice que después de haber sanado a un enfermo de lepra, la gente lo buscaba más. Él se apartaba a lugares desérticos a orar. En otra ocasión, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 45 y 46, dice que mientras sus discípulos se iban a la barca, luego de haber despedido a todas las multitudes, él fue a un monte a orar. Y así mismo lo vimos terminando la última cena en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 1 al 26. Vemos que bajan del aposento alto y saliendo camina y mira al cielo y empieza a orar al Padre delante de sus discípulos. En Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46, unas horas antes de su arresto, en medio de esa angustia en Getsemaní, porque él ya sabía que estaba próximo su muerte en la cruz, toda esta obra que él iba a hacer, que era tremenda, ora 3 veces lo mismo. Ahora bien, ¿qué motivaba al Señor Jesucristo a que constantemente hiciera esta práctica? ¿Qué necesidad tenía de orar o qué razones tenía para practicar la oración si Él era Dios? Si Él es Dios. Y la respuesta pues se divide en 3 puntos que son clave para la enseñanza y la edificación cristiana. Y estos son: el primer punto, el Señor Jesucristo disfrutaba de la comunión con el Padre.
El segundo punto, el Señor Jesucristo en su humanidad dependía en su totalidad del Padre. Y el tercer punto, el Señor Jesucristo nos modelaba la vida que le agrada al Padre. Así que estos 3 puntos vamos a ver ahorita, y el primer punto es: el Señor Jesucristo disfrutaba la comunión con el Padre. Tenemos que saber que el Señor Jesucristo, una noche antes de ser entregado, después de haber compartido los alimentos con sus discípulos en el aposento alto, el Señor Jesús, dijimos que oró en Juan 17, versículo 24, al final dice: porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y en el versículo 25 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y vemos aquí 2 menciones, 2 declaraciones, y entendemos que aún antes de la creación del mundo, porque dice: me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que creemos que aún antes de esta creación del mundo, antes de crear todo el universo, había entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo una koinonía. Y esta koinonía significa una relación de amor, una relación de armonía, una comunión muy estrecha. Estas 3 personas, un solo Dios, vivían en koinonía. Y esto no cambia. No cambia porque Dios es inmutable. Lo que Dios fue antes de la fundación del mundo, también lo fue cuando el Hijo de Dios encarnó. Y también lo fue durante su caminar en este mundo, durante ese ministerio público, igual también lo fue. Y también lo será por los siglos de los siglos, o sea, por la eternidad. Dios se ha revelado al ser humano en 3 personas como un solo Dios. No son 3 dioses, pero Él existe en 3 personas. Es algo difícil de razonar, pero es lo que Dios ha revelado en su palabra. Dios es 3 personas de una sola esencia. De manera que lo que el Padre es, también el Hijo y el Espíritu Santo. Así que Dios ha revelado que son personas porque tienen características de una persona. Ambos, o sea, los 3 piensan, hay voluntad en ellos, tienen sentimientos, tienen emociones, tienen sabiduría, capacidades para todo y muchas cosas que aún no se han revelado. Pero cada persona de la Trinidad tiene una función. Algunas están reveladas y otras pues no. Por ejemplo, el Padre es quien diseña este plan de redención y es el Hijo a quien se le dio la tarea de cumplir ese plan de redención en la cruz del Calvario. No vemos que lo haya hecho el Padre, no vemos que lo haya hecho el Espíritu Santo, pero la obra del Espíritu Santo es aplicar esa redención a los que se arrepientan y crean. O sea, que es el Espíritu Santo quien viene a morar en el ser humano y le hace nacer de nuevo en espíritu, o sea, regenera. No lo hace Cristo, no lo hace el Padre. Estamos viendo que cada quien tiene su función. Así que Cristo, es verdad que decimos constantemente que mora en nosotros, pero es el Espíritu Santo quien mora, solo que a través del Espíritu Santo es que Cristo mora en nosotros. Así que toda esta obra sobrenatural y soberana de redención fue decidida entre la Trinidad. Es un acuerdo entre la Trinidad. Y en este acuerdo, aún haya sujeción, había deleite, hubo deleite en el cumplimiento de sus funciones. Aún en esa sujeción hasta la muerte de cruz de Cristo, hubo deleite. ¿Por qué? Porque esa koinonía nunca se perdió. Nunca se perdió. Así esta sujeción haya llevado a Cristo a humillarse hasta lo sumo, nunca se rompió. Siempre estuvo intacta. Entonces estamos viendo que existe una administración dentro de la Trinidad, o sea, un orden autoritario, donde el Padre es la cabeza de la Trinidad, donde el Hijo está sometiendo a todos sus enemigos a sus pies y cuando termine de hacerlo, Él va a someter todo a Dios, incluso a Él mismo se va a someter. Y esto no afecta nada a la koinonía, y esto no afecta nada en que están al mismo nivel de deidad. Entonces, como no afecta nada a la koinonía, esa koinonía que siempre dijimos que ha habido en la Trinidad, pues estamos viendo que el Padre se goza con el Hijo y con el Espíritu Santo y viceversa, y seguirá siendo así por la eternidad. Por eso no es de sorprendernos que el Señor Jesucristo tomara día a día tiempo para estar a solas hablando con el Padre durante su ministerio público. Porque el amor que hay entre ellos nunca se truncó. Nunca se truncó. Fue un vínculo indisoluble. Nunca fue interrumpido ni podrá ser interrumpido. Es más, nunca fue interrumpido cuando vino el Señor a encarnar.
Nunca fue interrumpido cuando Él caminó en ese ministerio por la tierra 3 años y medio. Es más, nunca fue interrumpido ni en su muerte. Ese vínculo, esa coinonía permaneció y nunca se rompió y va a permanecer por la eternidad. Y es por esa razón que vemos que el Señor Jesucristo busca, no importa, Él hace tiempos, saca su tiempo específico para hablar con el Padre constantemente. Lo vemos haciendo muchas cosas en su caminar por este mundo, pero vemos que saca su tiempo para buscar al Padre, porque tiene al Espíritu para que disfruten esa coinonía entre esa Trinidad, disfrutándose y deleitándose en esa comunión con su Padre, porque Cristo quiere también que nosotros también disfrutemos, aprendamos a hacer lo mismo. Porque cuando nosotros nos arrepentimos y rendimos los pies al señorío de Jesucristo, estamos obviamente regenerados, el Espíritu Santo mora en nosotros y eso quiere decir que estamos escondidos en Cristo. Y tenemos ese mismo sentir, debemos tener ese mismo deleite de disfrutar al hablar con nuestro Dios Padre. Así que el segundo punto, el Señor Jesucristo en su humanidad dependía en su totalidad del Padre. O sea que Cristo no solo oraba para que tuviera ese disfrute de esa estrecha comunión, esa coinonía con la Trinidad. También nos muestra que oraba porque tenía una dependencia total del Padre. Entonces la Biblia nos muestra que el Señor Jesucristo como humano, pues tuvo experiencias humanas, experiencias que pertenecen a la esfera de la humanidad. Porque Cristo no solo vino en espíritu como muchos dicen, porque muchos dicen que Cristo no era carne, sino que era solo espíritu, que era Dios. Como Dios es espíritu, no vino en carne. Pero el apóstol Juan en su primera epístola se encarga de enfatizar esto, que no solo vino como Dios en espíritu, sino también vino en carne. Primera de Juan capítulo 4, versículo 2, puedes apuntarlo. Y en esa humanidad, en esa carne que vino, o sea, Él encarnó, ¿no? Pues obviamente sintió todo lo que un ser humano siente, aflicciones, miserias, necesidades del ser humano. Por eso Él tenía que depender absolutamente del Padre. Entonces su sostenimiento, su provisión y su protección, aunque Él era Dios, estaba cubierta en carne y tenía que hacerlo de esta manera para no afectar el plan de redención. Entonces Él tenía que depender de todo, de lo que necesitaba, de lo que sentía, tenía que depender del Padre. Él se sentía provisto y protegido y cuidado por el Padre, porque Él era el único que lo podía ayudar, el único que lo podía entender en su angustia, el único que podía socorrerlo en su necesidad, ¿no? Entonces su oración, esa oración que él buscaba siempre, era la evidencia de que dependía de esa ayuda del Padre, esa ayuda divina. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 7 se menciona lo siguiente: y Cristo en los días de su carne, fíjese, cuando Él encarnó, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Señor Jesucristo fue escuchado, sus ruegos, sus súplicas, su gran clamor, hasta cuando se sentía en ese momento que iba a venir lo malo, o sea, en Getsemaní, lágrimas. Aquí dice que fue escuchado y fue socorrido. De hecho, vimos que ángeles lo fortalecen. Entonces el Señor Jesucristo oraba a Dios y dependía de Dios porque era 100% hombre. O sea, sí vino, sí encarnó. Y pues algo que tenemos que tomar en cuenta es que el ser humano necesita, es fundamental para él depender totalmente de Dios. Una vida cristiana sin dependencia de Dios no es una vida cristiana. Entonces muchos que se llaman cristianos tristemente no ven lo grandioso y lo glorioso que fue depender del Dios Trino para la salvación, porque uno no la puede ganar. Los verdaderos cristianos deben saber que somos salvos porque confiamos solamente en Cristo. Es por gracia. Nosotros no podemos hacer nada para ganarla, ni añadir algo, ni ayudar en algo. Dependemos totalmente del Dios Trino para nuestra salvación. Y para que sea también sustentada, porque nosotros no podemos mantenerla. O sea, en cualquier momento la perdemos, pero no se pierde porque Él la dio y Él la sustenta. Él sustenta esa salvación, pero no solo sustenta esa salvación, sustenta también la santificación, porque viene en consecuencia de la salvación. Porque el verdadero cristiano, pues obviamente sabe que depende totalmente de todo eso para Dios.
Es Dios quien derrama su gracia para que nosotros podamos caminar en santidad. Pero no solo para eso, o sea, para todo lo que podamos hacer en esta vida. O sea, nosotros podemos llevar una vida conforme al mundo, pero eso no agrada a Dios. Entonces nosotros los cristianos necesitamos ser sabios, pero esa sabiduría de Dios, esa sabiduría divina que dice Santiago, que la pidamos y que Él la va a dar en abundancia. Entonces nosotros necesitamos de tomar decisiones sabias, decisiones que glorifiquen a Dios y que agraden a Dios. Necesitamos fortaleza, necesitamos ser provistos. Entonces dependemos de Dios para todos. Y si vamos al Salmos 104, capítulo 104, versículo 26 al 29, allá podemos ver algo que nos va a pues, apoyar en lo que estamos hablando. Allá dice: allí andan las naves, allí está Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, que es el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. Así que dependemos totalmente de Dios para todo, desde el aliento de vida. O sea, Dios es quien sustenta nuestra vida. Así que es inútil buscar una independencia de vida de Dios. No se puede. Pero depender solo de Dios también tenemos que saber que no significa que actuemos con insensatez. Y estamos hablando a los cristianos, y es bueno que un no cristiano lo escuche para que vaya aprendiendo y para que el Señor obre en él y Dios quiera y tenga misericordia de él y lo convierta, ¿no? Entonces el cristiano tiene que saber que depender de Dios no significa que actuemos con una insensatez. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto, en Mateo 4, vemos que Satanás vino y lo llevó al pináculo del templo y le dijo que se tirara y que no, Dios mandaría ángeles y no permitiría que su pie tocara piedra alguna, ¿no? Pero el Señor obviamente no necesitó saltar de ese pináculo para demostrar que Él confiaba y dependía de Dios. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre confiar en Dios, depender de Dios y tentar a Dios. Hay una diferencia muy enorme, ¿no? Y muchos creen convenientemente que pues confiar y depender de Dios, a veces pues los flojos lo toman, ¿no? O sea, los perezosos, ¿no? Ellos no van a hacer nada porque pues voy a depender de Dios. No, tienes que entender que tenemos que trabajar y Dios en su misericordia y su providencia nos da la sabiduría, nos da las habilidades. Y si pedimos y clamamos y suplicamos y buscamos también, porque tenemos que esforzarnos a buscar, Él nos va a proveer de un buen trabajo. Y cuando digo un buen trabajo, me refiero a un trabajo honesto, donde glorifiques a Dios. Entonces otros creen que pueden tentar a Dios de otras maneras. Por ejemplo, pues ya soy de Cristo, Dios me cuida, dice la Biblia, Dios me guarda. Entonces esta enfermedad no va a hacer daño, o sea, no voy a usar mi cubrebocas, voy a vivir como estaba yo viviendo antes de la pandemia, de casa en casa, de fiesta en fiesta, iré a ver a mis familiares. Total, pues yo estoy cubierto por la sangre de Cristo. Mucha gente piensa de esta manera y de esta manera solo estás tentando a Dios y por esa razón muchos han sido negligentes, han caído en la insensatez y han muerto. Entonces, depender de Dios no significa que nos aprovechemos de Dios o que lo tentemos. Dependemos de Dios cuando oramos y nos cuidamos. Dependemos de Dios cuando oramos y si estamos enfermos visitamos al médico. Porque hay gente que dice, no, yo dependo de Dios, Dios me va a sanar. No, dependemos de Dios cuando oramos y visitamos al médico. Dependemos de Dios en todo tiempo. Y hay situaciones en las que no podemos hacer otra cosa más que orar y confiar. No podemos hacer nada. Solo nos queda eso. Pero por esa oración el Señor nos da la fe necesaria para superar situaciones adversas, momentos fuertes. Por ejemplo, en Daniel capítulo 3 vemos a los amigos de Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, que no podían hacer nada para cambiar la voluntad del rey Nabucodonosor, a menos que ellos se inclinaran hacia esa estatua que él hizo como un dios falso. Él quería que todos se inclinaran ante ese dios falso y reverenciaran ese Dios falso, y eso jamás lo harían los amigos de Daniel ni Daniel.
Entonces esos 3 amigos de Daniel oraron y dejaron en manos de Dios sus vidas, porque ellos ya no podían hacer nada. Ellos estaban haciendo lo correcto ante Dios y fueron arrojados al fuego. Pero ellos antes reconocieron que de Dios es la vida y que le debían honra a Dios. Por eso ellos no se inclinaban ante ese Dios falso. Y sabía que Dios obviamente podría resguardarlos o no. O sea, los podía dejar morir. Pero ellos honraron a Dios, oraron y honraron a Dios y dejaron en manos de Dios lo demás. Y eso hay que hacer nosotros también. Ahora, Abraham, Dios le habla y le pide sacrificar a su hijo Isaac. Y Abraham, aunque no quería hacerlo, porque ¿quién va a querer matar a su hijo? Pero obviamente Dios le estaba hablando y se negó a sí mismo, se negó a su voluntad porque sabía que él confiaba, o sea, tenía fe y dependía de Dios y que Dios le había prometido descendencia de Isaac. Entonces dijo, bueno, pues no sé qué va a hacer el Señor, pero yo confío en Él. Y hizo como Dios le dijo, esperó en Dios con fe. Él lo iba a matar cuando el Señor le dijo, detente. Me has demostrado que confías, que dependes de mí. Y Dios, ¿qué hizo? Proveyó inmediatamente un cordero. Ahora, siglos después, en ese mismo lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios Padre iba a hacerlo con su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Por eso el Señor Jesucristo oró en Getsemaní, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y como el Señor Jesucristo sabía que sería la voluntad del Padre, pues por la oración y ruego, como vimos en Hebreos 5:7, fue escuchado, fue fortalecido para que pueda pasar esa copa de la ira de Dios. Entonces vemos que la oración es una evidencia del reconocimiento del poder de Dios, de las promesas de Dios y de la provisión de Dios. Así que cuando oramos, demostramos que dependemos de Dios. Cumplimos con el mandato bíblico que dice, presenta vuestras peticiones ante Dios, que Filipenses capítulo 4, versículo 6. Entonces Dios tiene todo, nos ha dado la información y cuando venimos en oración, Él nos ayuda, nos dirige en esa información, el Espíritu Santo nos guía, nos da fortaleza, nos da instrucciones. Cuando oramos nos da las armas para batallar en el día a día. Lo vimos recientemente en Efesios. Entonces por Cristo es que tenemos al alcance todo lo que necesitamos para depender totalmente de Dios en todo momento, en toda situación. Ora y haz lo que sabes que es correcto para Dios y deja los resultados en sus manos. Como Abraham, que hizo lo correcto, obedeció por fe, como los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que hicieron también lo correcto, como Cristo, que hizo lo correcto, y en cada uno de estos casos vemos la oración que muestra la dependencia, la confianza que tuvieron en Dios, y obviamente fue recompensada. Por eso el Señor Jesucristo nos enseña que lo imitemos, que lo sigamos, para que aprendamos a disfrutar de esta oración y esta oración que nos muestra dependencia a Dios como Él lo hizo. Para que podamos depender de Cristo así como el pámpano depende de la vid. El pámpano unido a la vid cumple su propósito. Entonces no debemos preocuparnos por lo vano, por lo terrenal. No sé si que no hagas nada, que no trabajes, no, sí, pero no debe ser nuestra prioridad. Porque Dios se preocupa por sus hijos, solo que tú tienes que hacer lo correcto. Dice 1 Pedro 5:7, echar toda ansiedad sobre Él, porque Él cuida de sus hijos. Entonces, si tenemos necesidades, Él lo sabe, Él las conoce, pero tienes que venir al trono de la gracia en oración y ponerlas en manos de Él. Pedirle que Él se haga cargo de esas cosas. Señor, ayúdame porque yo dependo de ti. Entonces, cargar con la ansiedad en uno mismo sin buscar a Dios en oración para que nos ayude es dudar del cuidado de Dios, es no tener dependencia de Dios. Y pues un día los discípulos le preguntaron al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, versículo 1 al 4, ¿quién era el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor Jesucristo respondió con una ilustración. Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y le dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, dijo el Señor,
ese es el mayor en el reino de los cielos. Y tenemos que entender que una cualidad que tienen los niños es que dependen de sus padres totalmente para su bienestar. Totalmente. Y los hijos de Dios también deben compartir esa cualidad de depender de su amoroso y glorioso Padre Celestial para todo lo que necesitemos. Cristo anhela que disfrutemos de una estrecha comunión con Dios Padre a través de la oración. Cristo anhela que dependamos de Dios como Él lo hizo a través de la oración. Y Cristo quiere que vivamos una vida agradable a Dios a través de este tercer punto que vamos a ver. Acá dice, el Señor Jesucristo nos modelaba la vida que le agradaba al Padre. Entonces, ese tercer punto, vemos que el Señor Jesucristo pues llevaba una vida muy correcta, una vida que dijo Dios, es complaciente para mí. Entonces el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo que debemos seguir, es nuestro ejemplo de obediencia, porque Él era obediente, llevaba una vida perfecta en obediencia, una vida que agradaba a Dios. Volvemos a repetir, Dios Padre desde los cielos habló y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo dijo 2 veces, una en el bautismo del Señor por Juan y otra en el monte de la transfiguración. Y en una dijo, a Él oíd. A Él oíd. Entonces Cristo es nuestro ejemplo supremo a seguir. Cristo es nuestro ejemplo de santidad. Cristo es nuestro ejemplo de piedad. Cristo es nuestro ejemplo de pureza. Entonces tenemos que seguirlo. De hecho, el apóstol Pedro dijo que debemos seguir sus pisadas en 1 de Pedro 2:21. Y en el 22 y 23 decía que no hubo engaño ni pecado. Y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces lo que Pedro estaba mostrando acá y destacando era esa actitud que el Señor Jesucristo tenía de confiar y depender y encomendarse a Dios. Y esa es una virtud que debemos imitar, principalmente cuando estemos padeciendo o sufriendo. Además de Pedro, el apóstol Juan dijo en 1 Juan capítulo 2 versículo 6 que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, o sea, debemos vivir como Cristo, debemos seguir su sistema. Entonces esto quiere decir que la vida del Señor Jesucristo sobre esta tierra, incluyendo la vida de esa práctica de la oración constante, es un ejemplo de vida que agrada al Padre. Por eso nos modelaba esto, porque es un ejemplo de vida que agrada al Padre. Él es nuestro modelo, nosotros lo tenemos que imitar. Entonces vemos que el Señor no se limitó solo a decirnos que tenemos que orar siempre y no desmayar, sino que Él lo hizo, Él lo vivió, fue un hombre de oración. Y así como los que le pidieron que le enseñaran a orar, hoy nos dice a nosotros, síganme para que aprendan a disfrutar de esta oración, para esta comunión, para que disfruten de esta oración y aprendan a depender de Dios en todo, porque esto es lo que le agrada a Dios. Entonces debemos seguirlo, porque si no lo seguimos, si no hacemos este proceso, no podremos. Cristo es el ejemplo a seguir. Si hacemos otra cosa, estamos errando. Y el hecho de no seguirlo, tenemos que entender que esto solo denota soberbia. La soberbia es decirle a Dios directamente, no necesito más de ti. Aunque no lo digas literal, verbalmente, ¿no? Pero lo puedes estar muy dentro, eso estás haciendo. Estás diciendo, no necesito de ti, ya tengo lo que necesitaba. Por ejemplo, a veces estamos tan quebrantados por cosas que necesitamos o que nos están pasando, que le clamamos al Señor y le prometemos cosas. Y cuando el Señor nos de alguna manera se arreglan las situaciones, por ejemplo, ya tienes novia, no tenías novia o novio o viceversa, o a lo mejor no tenías trabajo, ya tienes trabajo, o a lo mejor tenías problemas con tu esposo y ya tienes a tu esposo. Entonces, todas estas cosas, tu estabilidad económica se arregló, tu titulación se hizo, etc. Después de que pasan estas cosas, te olvidas del Señor y dices, ya no necesito más de ti. Ya no te busco como te buscaba en ese tiempo, porque no necesito más de ti, ya tengo lo que yo quería. O muchos, por ejemplo, que empiezan a conocer más de la palabra, ya tengo sabiduría, ya tengo conocimiento, ya soy fuerte, ya no soy débil como cuando vine todo débil y caído ante ti y rogaba, y pues ahora pues ya no necesito hacerlo porque no estoy débil, y se puede decir que esa vida práctica de oración mermó y ahora solo oras de vez en cuando, y esto es soberbia.
Esto es soberbia. Tu ego te tiene como un globo inflado. Como un globo inflado. El Señor no solo dijo, síganme. Tenemos que entender que el Señor en Lucas 9:23 no solo dijo, síganme. El Señor primero dijo, niéguese a sí mismo. ¿Y eso qué significa? Que te niegues a ese egocentrismo. Ese egocentrismo inflado, hay que negarte a ello. Y luego dijo, carga tu cruz cada día. Y eso significa que debes de morir a tu voluntad carnal. Ya no voy a hacer mi voluntad, sino la del Señor. Y ya que hayas hecho estas dos, ahora sí podrás seguir los pasos del Señor. Pero si no sigues estas dos condiciones, que es negarse a sí mismo y cargar tu cruz cada día, como dice Lucas 9:23, pues obviamente es imposible seguir a Cristo. Es imposible llevar una vida cristiana. El creer que no necesitamos negarnos y cargar nuestra cruz cada día es como que el creer que no necesitamos orar. O sea, no me voy a negar, no voy a hacer la voluntad de Dios, sino voy a hacer la mía. Pues obviamente no vas a llevar una vida práctica de oración. Entonces vas a decir, bueno, no necesito orar porque realmente ya tengo lo que tengo. Realmente ya me sacó del problema. Entonces piensan muchos que no necesitan orar porque se sienten autosuficientes, se sienten que ya saben lo suficiente y que pueden caminar ya solos. Como esos niños que quieren ya correr, ¿no? O sea, decir, espérate, hay que primero, los bebés, no hay que gatear y después poco a poco, ¿no? Pero en el caso del Señor, nunca vamos a dejar de depender de Él. Siempre vamos a depender de Él, siempre vamos a necesitar de Él. Entonces, esto de no rendirse a Dios como debe ser, de no negarse, de no cargar su cruz, de no seguir el ejemplo, el sistema de Cristo, solo demuestras soberbia porque haces tu propia voluntad y no la del que te compró. Él ya te compró a precio de sangre. Entonces solo demuestras que estás caído porque aún te creas firme, estás caído, y esto puede ser evidencia de que a lo mejor no hubo una verdadera conversión y no permaneces en Él ni Él en ti, o tal vez sí hubo la verdadera conversión, pero ya te alejaste. Y al alejarte obviamente va a traer disciplina, va a traer corrección con vara, porque ¿qué padre no disciplina a sus hijos? Dios dice que al que ama, disciplina, y al que recibe como hijo, azota. Entonces el verdadero cristiano que está de alguna manera alejado va a ser corregido, va a ser castigado como a hijo. Y esto va a doler. Ahora, el verdadero cristiano que está caminando tras Cristo, que sigue su sistema de Cristo, es porque está con esa pobreza de espíritu. Eso significa que es un cristiano que sabe que no tiene nada bueno en él y que no tiene nada que aportar al reino. Es alguien que sabe que no pudo hacer nada para ser salvado, sino que la gracia redentora de Cristo la salvó. Es uno que reconoce, que demuestra con hechos que sin Cristo no puede hacer nada, que sin Cristo no es nada. Es uno que sabe perfectamente que necesita y depende de Dios siempre, de su palabra, de su amor, de su misericordia, de su compasión, de su guía, de su fortaleza, de su calor, de su protección, de su sabiduría, de su dirección, etcétera, etcétera. Sabe que necesita totalmente de Él, y por todas esas razones siempre está a la expectación de cuando Dios habla a través de las prédicas y enseñanzas. Pone la atención al 100%. Porque sabe que Dios es quien habla. Sabe que Dios es quien habla y que solo Él tiene palabras de vida eterna. Esté predicando quien esté predicando en tu iglesia. Así que, aunque la vida de oración del Señor Jesucristo, pues nos muestra realmente una vida de oración constante, una vida de oración sin desmayar, o sea, una vida de oración siempre, aunque hemos escuchado que orar sin cesar significa orar siempre. O sea, tenemos que disfrutar de la comunión en oración, tenemos que depender de Él. Esas dos son dos razones que muestran una vida que agrada a Dios, son la evidencia de que eres un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, cuando Él murió en la cruz y resucitó, Él dio entrada libre para que podamos buscarlo en oración y estar en la presencia. Entonces, una persona que muestre que lleva una vida práctica de oración, que muestre la dependencia y el disfrute, obviamente es la evidencia de que realmente es un cristiano, es la evidencia de que lleva una vida que agrada a Dios. Entonces, como cristianos, tenemos el privilegio de disfrutar de una comunión estrecha con el Padre.
podemos depender de Él en todo momento, tal como lo hizo el Señor Jesucristo. Es un privilegio muy grande que muchos cristianos no están aprovechando, que no están viendo porque tienen la vista muy corta. Entonces la oración nos provee ocasión para ambas, para disfrutar y depender, y también para, entre estas dos, agradar a Dios. Y tenemos un ejemplo en Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, que dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces este texto nos muestra que a menudo pues fallamos en orar. Fallamos en orar porque no somos insistentes, porque nos desanimamos y luego ya no oramos como debemos, porque no vemos respuestas inmediatas y desmayamos. Y en esta cita pues tenemos un gran ejemplo de una persona que era perseverante, que era insistente, que nunca claudicó y que por eso fue escuchada y atendida. Entonces el Señor nos indica que así debemos venir a Él, con esa perseverancia, con esa insistencia, con esa confianza y obvio con la actitud reverente, o sea, de acuerdo al modelo que el Señor Jesucristo nos enseñó. El Señor claramente dijo: hágase tu voluntad y no la mía, y con reverencia. Entonces, no debemos olvidar que debemos nosotros desear, buscar ese disfrutar en la oración, en esa comunión con Él. No debemos olvidar que tenemos que depender de Dios en todo, y por eso debemos buscarlo en oración. Y de estas dos maneras agradamos a Dios. En muchas ocasiones que oramos, al no ver la respuesta inmediata, ¿qué pasa? Nos desesperamos. Nos desesperamos y pensamos que Dios a lo mejor ya dijo que no, o que no quiere contestar nuestras oraciones. Pero no confiamos en Él. No esperamos como esta viuda que insistía, perseveraba. Entonces debemos tomar en cuenta que Dios todo lo sabe, todo lo conoce completamente cada pensamiento de nosotros, cada cosa que hay en nuestro corazón, cada célula, todo lo conoce. No hay algo que no conozca de nosotros, no hay algo que no conozca dentro de nosotros y fuera de nosotros. Entonces debemos entender que esos supuestos retrasos de una oración contestada, pues obviamente no son para dudar o para que estemos allá orando para que cambiemos a Dios, sino que esos retrasos, supuestamente retrasos, son para cambiarnos a nosotros. Son para que obre. Él está haciendo que pase tiempo porque está obrando en nosotros. Él sabe cuánto y el porqué del avance del tiempo. Él es el alfarero. Él tiene control de tu vida. Él sabe por qué no te lo da en ese momento. Entonces, el supuesto retraso que nosotros creemos de una contestación, de una oración, y junto con la persistencia en oración, tienes que ver que trae una transformación. Nosotros obviamente tenemos que no claudicar, seguir. Hay un atraso, pero esto no quiere decir que Dios no haya escuchado, pero nosotros tenemos que seguir, tenemos que persistir, tenemos que no claudicar, y esto va a ser una obra transformadora. Dios está construyendo en nosotros el carácter de Dios. Su carácter es una manera en que Dios construye en nosotros un corazón de acuerdo a su carácter, un corazón que se preocupa por las mismas cosas que Dios se preocupa. Ahora bien, hay que tener cuidado de no persistir y repetir porque dudamos de que Dios haya escuchado. Dudamos de que Dios nos quiera responder. Es verdad que el Señor Jesucristo y Pablo persistieron en oración repetidamente
hicieron repeticiones de la misma oración en Mateo capítulo 26, versículo 36 al 46, y en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8, donde vemos que el Señor Jesucristo en Getsemaní ora lo mismo 3 veces. Y Pablo en Corintios vemos que ora lo mismo 3 veces porque tenía una enfermedad y quería sanidad. Pero ellos no oraron porque hayan dudado del Señor o porque el Señor no quería escucharles, ni por costumbre oraron. Porque orar dudando y orar por costumbre, por rutina, es como decir, bueno, hago la oración, pero solo la hago por costumbre y no creo. Hago la oración y pues como sé que no va a escuchar, lo resuelvo. ¿Por qué? Porque dudo. O porque él nunca me ha escuchado, siempre le he hablado, nunca me ha escuchado. Entonces, oro nada más por costumbre y ya. Debemos tener cuidado de esta práctica de oración errada. O persisto y todo, pero dudo, no. El Señor escucha a sus hijos. Obviamente a veces hay estorbos de oración que hay que quitar, pero cuando no hay estorbos y está atrasándose según nosotros, no es un atraso, el Señor está obrando. Nada más es esperar. Entonces tenemos que observar que en esta cita de Lucas 18 hay varios contrastes entre el juez injusto y Dios. Porque aquí está mostrando que es un juez injusto. Y vemos que Dios a través de la palabra escucha nuestras oraciones. O sea, es un juez totalmente injusto, dice la Biblia, pero Dios no es injusto, sino que Dios es justo, escucha nuestras oraciones. Pero no debemos olvidar que nuestro Dios es el Dios verdadero, el Dios que nada escapa de sus ojos, el Dios que todo lo sabe, todo lo escucha y que es el Dios justo, va a ser justicia. Entonces el juez, por ejemplo, vemos que este juez injusto no tenía ningún interés por la vida de la viuda, no le importaba. Pero Dios sí le importa, nos ama tanto que envió a su Hijo, así que se preocupa por aquellos que son sus hijos y que le buscan y le obedecen. Entonces el juez contestó la petición de la viuda por puro interés propio, para que no me esté fastidiando. En cambio, Dios ama contestar y bendecir a su pueblo, siempre y cuando esas peticiones estén dentro de su voluntad y sean para su gloria. El Señor Jesucristo seguramente tuvo en mente las oraciones de todos los cristianos que han padecido persecución, aquellos que están clamando de día y noche por la justicia de Dios sobre ellos y sobre sus perseguidores, aquellos que están en el fuego de la persecución. Y hoy día pues sigue la persecución y necesitan ellos de una gracia especial para perseverar y no desmayar en la oración, y Dios se las da. Aquellos que necesitan estar seguros de que Dios obviamente no va a actuar como el juez injusto, y ellos obviamente reciben esa gracia. Así que nosotros debemos confiar y debemos seguir orando a Dios con la certeza de que resolverá Él las cosas a su manera, de alguna forma justa. Así que no olvidemos que nuestro Dios es un juez justo, un Dios maravilloso. Y cuando lo buscamos en oración y venimos al trono de la gracia, venimos ante un juez de carácter bueno, de carácter perfecto, un juez que nos conoce, que conoce la situación en su totalidad y que ama y cuida a sus hijos, que es amable y lleno de gracia. Entonces debemos enfocarnos en lo que dice el último pedacito de Lucas 18:8, que dice pero que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Antes de este capítulo 18, el capítulo 17 y un poquito antes, el Señor insta a todos a estar listos para su venida, que va a ser sorpresiva. Así que la práctica de la oración es parte de estar listos. Nosotros como cristianos debemos imitar a Cristo. Debemos tener esta práctica de oración sin desmayar. Orar siempre sin desmayar. Es parte de nuestra preparación como cristianos para estar listos, preparados cuando Él venga. Y solo si nos enfocamos en una vida como la del Señor Jesucristo, una vida de oración, una vida de disfrute, una vida de dependencia, una vida de meditación en las Escrituras, no solo las conozco, sino que las llevo en acción, las hago parte de mi vida. Vamos a demostrar que estamos listos y el Señor encontrará fe, esa fe que Él busca en su regreso. Si no lo hacemos así, no la hallará.
Entonces debemos como cristianos llevar una vida práctica de oración, imitando al Señor Jesucristo en orar siempre sin desmayar, disfrutando de esa oración, de esa comunión con el Padre, disfrutando de esa dependencia de Dios, agradando a Dios con nuestra práctica de la oración y nuestra vida que va conforme a su voluntad. Y espero que Dios te haya hablado y que realmente te haya sacado de tus dudas, de tus inquietudes, porque yo creo que a veces creemos que Dios no nos habla, pero Dios nos habla, nada más que tenemos que prestar la atención debida. Dios nos está hablando hoy y trae de alguna manera tranquilidad y paz a nuestras vidas, porque estábamos tal vez desesperados por algo, ¿no? Así que espero que Dios obre en la vida de los que ya son cristianos, que hayan sido edificados, y que obre en la vida de las personas que aún no lo conocen. Estamos orando para que Dios obre en tu corazón y tú pronto seas parte del reino de Dios. Que Dios bendiga tu vida grandemente. Algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Del mío yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad. Mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valga. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar.